Muy buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental. Hoy estamos aquí con Converso72 de Vidas en Red y mi hermano. Hola, hola. Y vamos a hablar sobre inteligencias artificiales. Él sabe un montón de tecnología, es un buen geek y me ha estado este fin de semana contando un montón de cosas sobre las IAs, me está enseñando algunas IAs y claro, nos han surgido un montón de preguntas que nos inquietan a todos. Que a nivel psicológico esto puede tener bastante repercusión. Julio. ¿Qué tal? ¿Te puedo llamar Julio? Sí. ¿Qué es una IA para la gente que... o cómo se dice, IA? Sí, bueno, IA en español, pues en una IA es un programa, es software. Lo que pasa es que es un software muy avanzado que dispone de motores de aprendizaje profundo y también motores neuronales. Un montón de librerías, por decirlo así, que permiten tanto entender el lenguaje humano como procesar información de forma natural y comunicarse con nosotros. Podríamos decir, aunque bueno, esto seguramente cualquier experto lo matizaría, que una inteligencia artificial es un software capaz de comunicarse con nosotros, capaz de responder, atender y tiene un montón de funciones y aplicaciones que ya veremos, pero hace muchos años, pero muchos años antes del boom que estamos experimentando estos últimos años y en particular este año, había una cosa que se llamaba el test de Turing, que era una batería de preguntas que se hacía a software conversacional, todavía no era IA, que básicamente era una serie de preguntas orientadas a detectar si el que había al otro lado era un ser humano o era un programa. El test de Turing determinaba si era indistinguible. Bueno, pues el test de Turing, que pensaban que nunca se iba a superar, ya hace tiempo que se ha superado y tú ahora mismo ya puedes estar chateando o hablando con una inteligencia artificial y no saber si hay una persona detrás o una máquina. Jolines. Y, o sea, que se ha superado quiere decir que lo han... O sea, que hay IAs que han pasado por personas. Sí. Sí, que no las ha detectado como un software. Sí, de hecho, fíjate, una de las grandes IAs que hay, que están todavía de tapadillo, se llama Lambda, que es la de Google. En el Google I.O. de hace, creo que fue 3 años, presentaron el asistente de voz de Google, no quiero decirlo en voz alta para que no me salte, y una de las cosas que hacía en inglés el CEO de Google era la posibilidad de decirle, oye, asistente de voz, llama a la peluquería y hazme cita el lunes a las 10 o si no el jueves a las 12:30. Y entonces el asistente de voz, que en realidad es una IA, llamaba a la peluquería y con una voz de chica normal, incluso con patrones de duda, hola, buenos días, soy el asistente de la señorita tal, quería saber si podían tener reserva el martes a las 10. Y la chica que atendía en la peluquería, o la persona, que pues no sabía si había una persona, ¿no? Entonces le decía, pues mira, el lunes no hay. Ah, un momento, así, titubeando. ¿Y el jueves a tal hora podría ser? Sí, el jueves a tal hora sí. Un momento, que espere. El asistente de voz esperaba. Sí, vale, de acuerdo, pues confirmado por nuestra tarde, muchas gracias. Y la persona de la peluquería no sabía que había una voz. Esto se presentó hace ya varios años. El problema, entre comillas, es que está tan avanzado, en el caso de Google, que todavía les da miedo hacerlo público. Joder. Por las implicaciones legales. Por las implicaciones legales. Claro, porque, por ejemplo, el otro avanza día, más rápida la tecnología que las leyes. Y no... Sí, fíjate, Alexa, que Alexa todavía, Alexa, al igual que el asistente de Google de ahora, que tampoco es el Nova más, son bastante pencos, son bastante rudimentarios, primitivos. Sí, a veces salen escándalos de Alexa, donde a lo mejor Alexa ha dado instrucciones sobre cómo suicidarse, o que aunque ya lo han eliminado, si ahora mismo tú le pides instrucciones sobre cómo suicidarte, te dirigen al centro de asistencia al suicidio más cercano. Pero a veces han hecho cosas de ese tipo, pues
pues claro, las implicaciones legales para estas grandes empresas que estamos hablando de juicios millonarios no quieren enfrentarse a ello. Así que no están, podríamos decir que más que desarrollándolo más, están viendo la forma de contener a la inteligencia artificial. Jolín. Sí, es así. ¿Y cuándo es la primera vez que escuchaste o dónde viste o escuchaste hablar por primera vez de las IAs? A ver, yo que soy muy fan de la ciencia ficción, llevamos hablando de inteligencias artificiales desde tiempos muy rudimentarios. Pero esto es un poco como hablar de los coches voladores, ¿no? Es decir, en el cine hay inteligencias artificiales desde Matrix, que ya tiene unos años, que la película de Matrix básicamente se basa en una rebelión de las inteligencias artificiales. Desde Terminator, la antigua, la de Schwarzenegger, que es cuando Skynet adquiere conciencia de sí mismo. A esto los expertos le llaman singularidad. La singularidad es en el momento en el que la conciencia pasa a ser un programa a ser un ente autoconsciente. Esto es teoría, obviamente, esto no se ha producido. El hombre bicentenario, que era un robot, pero al final... El hombre bicentenario, o más antiguo, Odisea del espacio, que es de los años 70-80, HAL 9000, que es el programa que controla la nave espacial. O sea, en ciencia ficción llevamos hablando mucho tiempo de esto. Kit, el coche fantástico. Y el coche fantástico, que es posterior a Odisea del espacio. Pero claro, lo único que vimos fue máquinas conversacionales, muy limitaditas. En España tuvimos una que se llamaba Sherpa. Sherpa en los teléfonos Android era una especie de asistente de voz bastante avanzado para la época, por cierto, de manufactura española, que creo que fue, no sé si fue Google o Amazon el que terminó comprando Sherpa. Sherpa te permitía ejecutar tareas con interfaz verbal, en plan, haz esto, haz lo otro, abre el correo, y luego lo han integrado y ahora ya tenemos Siri y tenemos el asistente de Google y Cortana en Windows y en los teléfonos de Windows que ya no existen, ya no se fabrican. Entonces estos son los primeros asistentes con los que empecé a enfrentarme. Pero lo que está pasando ahora es una bomba. Lo que está pasando en los últimos años es un salto tal que va a cambiar nuestras vidas. Fijaos, no soy alarmista. Pero esto va a cambiar nuestras vidas más que la revolución industrial. Más. ¿Qué inteligencias artificiales conoces así ahora más importantes? ¿O cuáles recomiendas? ¿O cuáles te gustan más? Bueno, realmente es que ahora solo tenemos acceso a OpenAI. OpenAI es una fundación que es una inteligencia artificial de software libre. Esto es como GNU Linux. Entonces, esta es una fundación que está trabajando en motores de inteligencia artificial de forma abierta y que además de forma pública permite pues, poder acceder a ellas. El software, el motor de inteligencia artificial, ahora van por la versión 3, que se llama GPT-3, y esta semana o la anterior, el bombazo ha sido en todos los círculos de tecnología, que estamos todos obsesionados ahora mismo, que no hablamos de otra cosa ni en YouTube, ni en podcast, ni en blogs, es que liberaron el chatbot, es decir, una máquina de charla, una máquina de chat, que es el chat.openai.com. Antes de eso también yo he probado otras máquinas de inteligencia artificial orientadas a la redacción de textos. Es decir, que te permiten escribir... La IA escribe artículos desde periodísticos, relatos y demás. Pero OpenAI a mí me parece sorprendente y de hecho cuando viniste este fin de semana, que claro que no os escuché, este fin de semana mi hermana ha venido aquí, hemos estado juntos, ha estado viendo las posibilidades de lo que permite hacer eso y es muy alucinante. Es muy alucinante, es decir, ya no estamos hablando de que te dé conversación. Estamos hablando de que ahora mismo te pueden crear páginas web. Bueno, no sé si me estoy adelantando a tu pregunta, probablemente sí, ¿no? No, pero todo fluye. O sea, el chatbot, o sea, la inteligencia artificial te puede crear página web, te puede crear un programa. Anoche me acosté leyendo un tío que le había pedido que creara un Tamagotchi. ¿Os acordáis de los Tamagotchi? Sí. De los muñequitos estos, un videojuego que había portátil. Uno cuando era pequeño.
Exacto. Pues con JavaScript. Entonces crean el código. O le puedes decir, créame una página web con carrito de la compra y que tenga estas funcionalidades. Y te crean en WordPress o en código. O sea, ahora mismo se está produciendo una cantidad exponencialmente mayor cada semana de código donde son las inteligencias artificiales las programadoras. Pero a mí es que me explota la cabeza con esto y me cuesta mucho entenderlo. O sea, un programador programa la inteligencia artificial, pero la programa con tal capacidad de que ella ya puede programar y generar cosas y aprender y acceder a un banco de datos infinito, Sí. ¿o cómo es eso? Por ejemplo, OpenAI, las inteligencias artificiales, una de las cosas que han hecho y una de las cosas que se le da bien al software y los ordenadores es procesar grandes cantidades de datos, cosas que los humanos no podemos hacer. O sea, un ser humano no se puede aprender, pues yo qué sé, como hacen los policías cuando consultan un número de matrícula. Es un ser humano, si tuviera que hacerlo en un archivo, tardaría un montón en encontrar esa información. Una máquina, una base de datos gigante de matrículas y seguros, que es lo que hacen los policías, o órdenes de detención, pues una máquina lo hace en nada, en segundos. Bueno, para que te hagas una idea, la inteligencia artificial de OpenAI y otras, si han leído Internet, si han leído la Wikipedia en inglés, que es más grande que en español, y se han leído no sé cuántos trillones de páginas web, libros y demás. Eso obviamente estamos hablando de una cantidad de información colosal. Para que te hagas una idea, tú ahora mismo al chatbot de OpenAI le pides que te escriba un pequeño artículo científico y te habla de cualquier tema. Yo le he preguntado, no que yo lo haya visto en vídeos. Yo le he preguntado que me explique de forma sencilla qué es el blockchain, las criptomonedas, la computación cuántica. Tú el otro día le preguntaste un tema de psicología, un tema muy, muy específico. Sí, sí. Vamos, de hecho podemos hacer aquí pruebas en directo. ¿Sí? Y te respondió. Yo en mi canal de YouTube, en Vidas en Red, tengo hechas, le he pedido que me escriba un poema o un relato de ficción. La última le pedí que me escribiera un relato de ficción del estilo de Stephen King, donde un niño viaja al pasado para conocer a sus padres. Y me escribió un relato de un niño que se iba al bosque detrás de su casa, encontraba un reloj de arena. Con el reloj de arena veía imágenes del pasado y del futuro, y en una imagen se veía a sí mismo con sus padres. Y entonces utilizaba el reloj de arena para viajar en el tiempo. O sea, claro, ahí a lo mejor tiene fuentes de inspiración tipo Harry Potter, o sea... Sí, de hecho a nivel de guionización ya hay varias inteligencias artificiales que han ganado concursos de literatura y concursos musicales. Me encantaría que estuvierais viendo la cara de Julio ahora mismo porque... Es que me parece... Está post for drama. Drama. Me parece... Bueno, y esto es la parte entretenida del asunto. Luego hablaremos de otras implicaciones. De hecho, te iba a preguntar ahora mismo, ¿a qué sectores del mercado laboral crees tú que va a afectar esto? A casi todo. Bueno, a casi todo no. Morir todos. Vamos a morir. No, mira, por ejemplo, la robotización. A ver, la robotización de industrias ya existe. O sea, ahora mismo tenemos fábricas que funcionan solas. Hoy, Siemens en Alemania tiene una fábrica que funciona sola. No hay ni un puñetero ser humano. La inteligencia artificial va a mejorar mucho. Por ejemplo, conducción autónoma. Tesla tiene conducción autónoma. Lo que pasa es que no es tanto inteligencia artificial, sino procesamiento de datos gigantesco. Es decir, coches que se conducen solos del punto A al punto B. Eso ya existe. Pero hablamos de tareas como contabilidad. Un contable. Tú puedes decirle a una IA, y la gente lo está haciendo, es cógeme este Excel del banco, me lo categorizas y me creas una macro para hacer esto. Eso ya, esas tareas de contabilidad lo pueden hacer. Tareas de call center, que ahora mismo tenemos máquinas y software que hace tareas muy sencillas de call center, desde confirmar visitas. La atención al cliente de Segur, o sea, eres incapaz ahora mismo de hablar con una persona normal. Sí, porque es todo IAS y además bastante defectuoso. Pues hay algunas que funcionan bien, pero es que esto va a funcionar mejor. Soporte técnico. O sea, hay gente que le está preguntando cosas de soporte técnico a las IAS. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer en Windows 10 o en Windows XP
una tarea y te da todos los pasos. Entonces, que tú puedas preguntarle a una IA una tarea y que te guíe y te dé los pasos, eso puede hacer. Hablamos de agencias de viajes, comerciales, programadores, abogados. Algunos están hablando incluso de algunas tareas, aunque esto hay que matizarlo muy bien, de psicólogos, por algunos psicólogos, consejeros. Esta es una pregunta que nos han preguntado en Instagram, que es que si las IAs pueden sustituir a un psicólogo, que no se pueda permitir uno, ¿no? Y yo realmente pienso que no. Es decir, ya existen herramientas de IA, de psicología, en los que tú tienes un chat y tú puedes, por ejemplo, o sea, la técnica de reestructuración cognitiva, que es como reformular pensamientos, te la hace, en plan, te dice, ¿qué pensamiento te está molestando? Tal, entonces te pregunta, vale, ¿y qué es lo peor? Y te empieza a hacer el cuestionamiento cognitivo, ¿y qué es lo peor que podría pasar? ¿Y qué evidencia tienes de eso? Entonces te va haciendo preguntas de cuestionamiento cognitivo y simplemente, claro, tú vas respondiéndote, pero es una batería de preguntas que pues simplemente ya existe y funciona como un chat y te las va lanzando. Entonces, claro, esta es una herramienta que está muy bien. A mí me llamaron para probar la aplicación, te permitía pues como mandarle deberes a los pacientes, era como un complemento a la terapia. Pero evidentemente no funciona como una terapia porque no hay una alianza terapéutica, no tenemos la emoción de empatía, no tenemos la habilidad de eso de detectar, bueno, yo no sé hasta qué punto las IA detectan inteligencia emocional o no, porque claro, bueno, te conté... Bueno, pero yo pienso, a ver, es que a lo mejor estamos simplificando el trabajo de los psicólogos. Ser psicólogo no es hacer una cosa, pero piensa en lo siguiente. Departamento de Recursos Humanos de una mega empresa que tiene que hacer un cribado de gente, de muchísima gente, y yo qué sé, por ejemplo, quieren detectar, pues yo qué sé, patrones suicidas, comportamientos desleales, y entonces básicamente se dedican a mandar test masivamente claro, y a ese detectar. tipo de cosas, sí. Entonces, para eso una IA puede hacer el trabajo, que a lo mejor ese trabajo lo harían 800 psicólogos, pues lo hace una IA y en una mañana te... Yo creo que será una herramienta que facilite bastante la vida también, igual que a otras profesiones, a la psicología. Entonces, pero no bueno, será, también no habrá robots o alguien que haga una videollamada contigo, tipo... Hay que ponerse a ello. Yo, en ese caso, quiero decir, obviamente yo no conozco lo que hace un psicólogo, pero en el momento, porque ahora mismo estamos empezando a ver lo que se puede hacer, pero quién sabe si en un momento alguien se ponga, yo qué sé, equipos de psicólogos con software se pongan a ir entrenando a IAs para hacer determinadas tareas y eso se vaya aumentando hasta veremos a ver qué punto. Yo, por ejemplo, lo que no creo todavía, no lo veo, lo que decía antes de la singularidad, ¿no? Que una inteligencia artificial adquiera conciencia de sí mismo y que sea incapaz de detectar, o sea, de sentir emociones. Pero sí podrá sentir, por ejemplo, una IA, yo la veo en una especie de call center de atención a gente con suicidas que pueda orientar y que pueda detectar y hacer a lo mejor alguna cosa muy básica para que alguien que en ese momento necesita una ayuda o contar algo, tal. Claro, otra cosa es cómo percibe un humano si está detrás de una persona empática o una máquina que está diciendo, sí, su Whopper, gracias, no. Pero a lo mejor yo creo que a eso sí podremos llegar. Yo quería contar una anécdota que se la conté a mi hermano el otro día, bueno, y a él también le han pasado cosas parecidas. Estaba haciendo una sesión de terapia online y bueno, pues la chica me estaba contando sus problemas. Y de repente saltó el OK Google y dijo, ojalá tuviera brazos para darte un abrazo. Entonces, claro, digo, esto detecta que hay una emoción de tristeza, detecta que se necesita empatía, oxitocina, un abrazo, ¿sabes? Entonces, ahí yo me asusté. Porque digo, Y eso es un simple asistente de voz rudimentario que están entrenados para detectar. Alexa ya ha tenido casos de llamar en Estados Unidos al 911, que son emergencias, porque detecta patrones de violencia de género. Y a nivel psicológico, ¿cómo crees tú que nos va a afectar esto? Porque a mí se me ocurren varias cosas que pueden pasar. A nivel psicológico pueden pasar cosas buenas y malas. Por ejemplo, cuando yo era niño,
tenía un disco de vinilo de cuentos y yo no me cansaba de oírlo. Para un niño que ve las cosas de una forma mágica, yo no sé si vosotros habéis probado a poner a un niño a hablar con Siri, pero para muchos niños Siri es una amiga, y yo he leído artículos de papás diciendo de que tienen amigos, niños que le limitan el uso de Siri, porque aunque algunas respuestas de Siri son no te he entendido, voy a intentar hacerlo mejor, o todavía no estoy preparada para responder esa pregunta, para muchos niños no ven la máquina, ven a una persona que a nivel de educación y a nivel de nani, seguro que muchos niños pueden tener a una especie de IA que juegue con ellos, que cante, que les cuente cuentos. Que les ayude a hacer los deberes. Que les ayude a hacer los deberes, que les pregunte cómo ha ido el día. Ahora, a nivel de, por ejemplo, aislamiento, hay una cosa, bueno, no sé cuántos de tus oyentes son freaks, como yo, de Futurama. Una serie de ciencia ficción de dibujitos animados, ¿no? Hay un capítulo donde Fry, el protagonista, que es un repartidor de pizzas que se congela y va al futuro, se enamora de un robot inteligencia artificial. Pero se enamora de forma hasta las trancas. Cuando sus compañeros de trabajo se enteran de que se ha enamorado de un robot, le dicen, pero escucha, ¿a ti no te dieron clases de higiene robótica en el instituto? Y él dice, no, ¿y eso qué es? Claro, y ahí les enseñan que un humano no debe de enamorarse de una inteligencia artificial. ¿Podría llegar el caso en el que evolucionen de tal manera hasta el punto de que haya gente que se enamore? Sí, lo veo perfectamente. Total, y de hecho eso aparece en el cine y en las series, aparece un montón de casos. En Big Bang Theory también Rush se enamora de Siri, creo que era. La película que vimos ayer, que fue Her, que es el caso más paradigmático. Uf. Pero fíjate, claro, Siri y todo esto son muy rudimentarios, pero hace unos años había una página que se me ha olvidado, que era un servicio de citas entre adultos, es decir, era una especie de Tinder para gente casada. Para gente casada. Para gente casada. Esto fue un escándalo colosal y pasó hace, no sé si 5 o 6, bueno, más de 7, 8 años seguro. Al principio de ese servicio de Tinder para gente casada, como no había suficientes mujeres en la plataforma, metieron chatbots, es decir, programas de inteligencia artificial rudimentarios para atraer a hombres, y tuvieron a un montón de hombres chateando con supuestas mujeres e intentando quedar con ellas cuando en realidad eran puñeteros programas, y consiguieron engañarlos. Cuando luego se supo, los clientes demandaron a la plataforma porque ellos estaban ilusionaicos pensando que eran mujeres reales. Esto pasó, pero con las nuevas inteligencias artificiales esto cada vez más va a ser real. Ahora, ¿qué clase de relación humana vas a tener cuando sea una interfaz de voz y estés enamorado de una persona? Eso me parece enfermizo. O piensa en lo siguiente. Esto es de Black Mirror, o sea, esto no me lo he inventado. Esta es una serie que se llama Black Mirror, que tú la conoces. Visto, claro. No la puedo ver de noche. Porque tengo pesadillas, sí. Bueno, una mujer sufre la pérdida de su marido. Sí. Su marido se muere. Y ella está en pleno duelo, todavía no ha superado el duelo. En ese momento, una empresa le contacta y le dice, mira, como tenemos toda la información de tu marido en redes sociales, horas y horas de vídeo, de chats, de posteos de Instagram, de Facebook, hemos digitalizado a tu marido y tenemos una inteligencia artificial que habla como tu marido, que dice las mismas cosas. Y ella, en el momento ese de debilidad, empieza a hablar, pero habla día y noche, con su marido muerto. Su proceso de duelo, por decirlo así, se interrumpe, ella recupera la ilusión de tener a su marido. Una aceptación de esa... O sea, entra como en una fase de negociación constante, de decir, bueno, esto está aquí todavía. Está aquí, se aísla de sus amigos que dicen, escucha, esto no es sano, esto no está bien. O sea, tu marido está muerto y tienes que aceptarlo, pero ella se refugia en esa especie de fantasma digital. Esto le pasa mucho a la gente que hace espiritismo y se gasta el dineral en mediums donde
dile a mi marido que la echo de menos, y el marido, y la medium tu marido, y se produce una especie de manipulación asquerosa entre el sinvergüenza del medium y esto. Bueno, el episodio ese de Black Mirror está muy bien. El siguiente paso es que robotizan al marido, es decir, crean un androide y entonces, claro, la mujer en ese momento, pues sigue feliz hasta que se da cuenta, y esto te pasa, como pasa con los videojuegos, hasta que se da cuenta de que ese, aunque se parece a su marido, no es su marido, porque no puede cabrearse, no puede insultarla, es decir, tiene una discusión y el otro es muy bueno, es dócil como un cachorrito, y la otra se enfada porque dice, mi marido no hubiera reaccionado así, Claro. mi marido se hubiera comportado, hubiera perdido la paciencia, hubiera estado irritable, hubiera sido injusto, hubiera hecho comentarios, pero el otro es muy bonito, entonces ya se frustra y al final termina metiéndolo en el sótano, que así es como acaba. Sí, Entonces, y lo tiene ahí como mantenido, pero no... sí, o sea, y cuando se la sigue hija, relacionando con él, pero... sí, cuando la hija tiene 12 años le dice, te voy a presentar a tu padre, y entonces lo sube Al desván. al desván ese, y es como una especie de foto de su padre. Una foto que se mueve, un robot que se mueve. Entonces, ¿cómo afectaría ese tipo de emulaciones de personas muertas a personas? A mí eso me parece ya muy también insano. estamos en casos también reales, es decir, lo que han hecho con Lola Flores para el anuncio de, Con el de anuncio. Cruzcampo, te pone las carnes de gallina. Es que, por ejemplo, a nivel, eso no hemos hablado todavía, a nivel de deepfakes, lo que son simular a personas la voz, o sea, cuando salió ChatGPT empezaron a hacer deepfakes con Morgan Freeman. Y decían, mira, un vídeo de Morgan Freeman, y todo el mundo lo veía y decía, pues sí, Morgan Freeman. No, no era Morgan Freeman. Era la IA imitando, bueno, lo que hicieron con los de Cruzcampo, que fue una empresa española, pues imitando el vídeo y la imagen. Ahora mismo eso es indistinguible. Si una empresa se dedica a hacer lo que vi el otro día, bueno, lo vi el otro día en otra película de ciencia ficción, a digitalizar a tus parientes muertos para que tú hagas videoconferencias con ellos, que lo podría hacer, eso a nivel de salud mental, yo no soy obviamente un experto, pero me parece que eso sería devastador. Y para ciertas personas sería, o sea, para muchas personas sería a lo mejor un entretenimiento hasta que dijeran, ya me harto de esto y lo supero. Pero para muchas personas, yo creo que eso sería devastador. Sería perpetuar esa ilusión y además supongo que eso iría en un aislamiento cada vez mayor. Otra, así para quitarle un poco de chicha de repente a esto, otra opción que a mí se me ocurre es el tema de los deberes de los niños. Es decir, si hoy en día ya los niños y los padres hacen casi todo con internet, Google, YouTube, etcétera, o sea, ya va a ser como hazme un dibujo de no sé cuánto o hazme un resumen de tal libro o... A ver, es que claro, eso ya está superado. O sea, eso ya está hecho. Ahora mismo las inteligencias artificiales, la IA de Google que se llama Lambda, ya se han metido en matemáticas complejas, es decir, en problemas matemáticos complejos. No las matemáticas de instituto, yo casi que ni las matemáticas de la carrera, ¿no? De los primeros cursos, sino en problemas matemáticos realmente complejos que requieren más que una máquina de sumar y restar superdotada, no, cosas realmente complejas. Eso ya está. Pero yo entonces lo que veo aquí es una brecha digital entre muchísimos organismos, en plan, la educación, la burocracia, todo esto. El gobierno, no, sí. El gobierno es que no va al ritmo de la tecnología y de empresas. O sea, es que tú piensas... mi pareja fue a hacer un trámite burocrático bastante, muy, muy, muy importante. Y cuando llegó a la ventanilla, lo que le dijeron es nombre y apellido, y allí con un tocho de folios increíble y un subrayador iba marcando quién iba llegando. Y dices tú, tío, ¿no tienes un ordenador con un filtro, control F y buscar? No sé. Me pareció tal atraso, y así con un montón de cosas, ¿no? Es decir, hay cosas que hay gente que todavía no sabe manejar un Excel, no sabe manejar... Y ahora llega todo esto y va a ser como... Es que el de la ventanilla va a ser suplantado porque... Bueno, es que el agente de viajes
¿qué sentido tiene hoy en día? Lo siento, agentes de viajes, pero ¿cuántas agencias de viajes han cerrado porque con una sencilla página web tú buscas tu vuelo Yo y creo que lo porque hay tienes? personas mayores Hay todavía. personas mayores todavía, pero una inteligencia artificial que ya está pasando con las inmobiliarias, le dices, además, estamos hablando, mirad, estamos hablando de que vamos a pasar del internet de la pantallita y el teclado a pasar del internet de la pantalla o la realidad aumentada y la interfaz de voz. O sea, vamos a llegar al punto en el que nuestros ordenadores, nuestros portátiles, dejen de tener Ya hay teclado y ratón, cosas. como vimos en la película de Her de ayer. Pero si la revolución industrial fue una salvajada, es decir, la revolución industrial significaba que un telar tenían que estar 80 personas y ahora resulta que 2 tíos te hacían el trabajo de 80. Y eso provocó disturbios, pérdidas de empleo, salieron los luditas, que eran los enemigos de la tecnología, que eran una especie de terroristas, sindicalistas, enemigos de estos. Esta nueva revolución va a pasar lo mismo, va a pasar un proceso de agitación social, de gente cabreada porque ha perdido el empleo, pero lo bueno, lo que dicen los expertos, los sociólogos, es que provocará que ciertas tareas se ocupen las inteligencias artificiales y los humanos nos dediquemos a hacer otras tareas más especializadas o quizá más creativas. De pronto, a lo mejor las humanidades resurjan, los poetas, literatos, gente con se dedica a trabajos más interesantes, aunque ya hoy en día hay inteligencias artificiales creando guiones. Ahí Hombre, a mí está lo que me Netflix. gustaría que esto fuera un apoyo también para el estilo de vida y que redujera los ritmos que llevamos hoy en día, o sea, que sea al final una herramienta de apoyo y que se reduzca esa ansiedad constante en la que vive todo el mundo. O sea, que esto no suponga, es decir, si es una herramienta de apoyo, es algo que acelera bastante el trabajo, que al final sea para darle más tiempo libre a la gente y más tiempo de Claro, descanso, no lo están hablando contrario, de ¿no? que si ahora mismo con la productividad que tenemos hoy en día, la jornada laboral de 4 días a la semana ha sido un éxito en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Esto salió un artículo la semana pasada. Con las IAs va a existir, y lo que están hablando algunos sociólogos, podría existir la utopía de una humanidad que no trabaje, de una renta básica universal y de una humanidad de zánganos. Bueno, de zánganos o de poetas filósofos, pero que también tendría sus Hombre, pero efectos. el trabajo es importante al final Sí, también. el trabajo es importante, pero si no hay trabajo para todo el mundo, que es lo que están planteando con una tecnologización tan grande, que no haya trabajo para todo el mundo, haya una gran parte de la población que Con cobre una palitas renta en su básica casa y y que a no esté jugar haciendo videojuegos. nada, sean votantes, punto. Jolín. Esto se plantea como real, porque es verdad, es que en muchas profesiones, por ejemplo, en la banca y en los seguros, la llegada de la informática ha hecho que se cierren oficinas bancarias y oficinas de Hacienda a lo bestia. O sea, la banca ha sufrido un terremoto solo por el Internet. Con las IA, la banca se va a reducir a servidores y programadores y analistas y poco más, pero se va a reducir aún más. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué va a pasar en un mundo donde no haya trabajo para todos? Pues o les pagas una renta básica universal o los tienes quemando contenedores. Claro. No hay otra. Uy, uy, uy. Bueno, me parece una forma bastante dramática de terminar el podcast. Pero bueno, que Bueno, son pero hay cosas que creo que oportunidades. también hay que estar al tanto, porque hay gente que no quiere, no le gusta la tecnología, no quiere saber, no quiere... Y al final es como no te pongas al O sea, día, te come la vida. esto va a Entiendo obligar. que una persona de 70 años no tenga ganas ya a lo mejor de ponerse a saber que es una IA. Pero Pero sin alguien de embargo, 30, jolín. pero escucha, el problema de Internet, de la tecnología para las personas mayores es que no sabían usar ni un ordenador ni un teléfono. Muchos se han puesto. El tema de la IA va a facilitar mucho la Claro. inclusión digital de personas mayores y discapacitadas. Eso es verdad. Y luego pasa otra cosa, por decir algo positivo. En el momento en el que la humanidad se libere de tareas rutinarias básicas, eso va a mejorar nuestra formación y especialización y va a facilitar que los humanos nos dediquemos a otras cosas como por ejemplo la exploración espacial, a nivel de investigación. Por ejemplo,
una IA de procesamiento de imágenes, que ya está. Te estoy hablando de noticias de hace un mes o tal. Unos investigadores entrenaron a una IA para detectar cánceres de piel. Y entonces la gente simplemente mandaba fotos de sus lunares. De hecho, ya eso lo tienen las aplicaciones de Sanitas y tal. Esto, ¿qué pasaba? Que la tasa de acierto de la IA era muy superior a la de un humano. Esto va a facilitar la detección precoz, va a facilitar la investigación. Ahora mismo yo tengo algunos ordenadores, los tengo haciendo cálculos de proteínas para luchar contra enfermedades raras. Las IAs van a funcionar mejor que mi ordenador haciendo cálculos masivos de proteínas. Entonces, esto va a facilitar la investigación. A nivel de ingeniería se van a crear nuevos materiales más resistentes para que a nivel de energías y energías limpias se va a facilitar la investigación para que tengamos un problema que tenemos en la sociedad de ahora, que es un problema con la escasez de energía. En fin, que hay oportunidades. ¿Cambio climático tendrá también esto? Cambio climático, claro, energía limpia. En el momento que, aunque yo creo que ya tanto el hidrógeno como la fusión y la fisión van a mejorar, en el momento que tengamos energía barata, eso para nosotros va a ser jauja en muchos sentidos, para la fabricación, para todo. Y eso nos va a permitir la inteligencia artificial, o sea que hay promesas muy gordas. Lo digo para los neoluditas que digan, a quemar ordenadores. No, hijo, no. Esto puede ser la salvación. Claro. Para el tercer mundo, pues puede ser... Pero que hay que formarse y hay que también ser creativo y pensar cómo podemos hacer esto, o sea, cómo lo podemos utilizar para mejorar realmente nuestra calidad de vida. Claro, para muchos será simplemente, pues mira, voy a quitar este call center de Colombia, que hay 800 personas haciendo llamadas y voy a meter una IA. Bueno, eso va a ser lo más negativo. Pero lo más positivo es que nos va a facilitar la vida. Vamos a vivir una vida más próspera, con más investigación, con más ciencia. Y yo creo que también a nivel de tercer mundo espero que facilites, pues, por ejemplo, temas como la educación en el tercer mundo. Pues sí. Como Internet también ha facilitado la comunicación y la educación en el tercer mundo. Bueno, pues con esto creo que vamos a ir terminando. Muchas gracias, Julio. Un gran placer. Haremos una segunda parte a lo mejor, de hecho, o haciendo pruebas con IAS o algo así, porque estaría guay. Sí. Dejadlo en comentarios si os gustaría una segunda parte. Y nada, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué puedes ofrecer? Pues en vidasenred.com tenéis mi página y en Twitter, que soy bastante activo, @converso72. Y mi podcast, que está en Spreaker, Vidas en Red. Bueno, en Spreaker, en Spotify, en iVoox, Vidas en Red. Pues muchas gracias. Un saludo a todos y nos escuchamos en otra ocasión. Adiós. Hasta luego.